Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 18 de agosto. 18 de agosto, el gobierno ya lleva un año en operación. Se espera que el presidente Luis Abinader hable esta noche al país. Estaba pautado para el lunes, pero mercadológicamente, en vista de las amenazas de la tormenta y sus implicaciones, indiscutiblemente que la población, el país no estaba en eso, y el fin de semana largo la gente se movió, la gente se desplazó, la gente retornó, muchas personas obedecieron disciplinadamente las recomendaciones del COE, del general Méndez, y retornaron a sus lugares de origen. El domingo, por si acaso la tormenta pues cambiaba, que estaba muy volátil, no tenía una estabilidad y estuvo bajando, luego subiendo, y así mismo como está subiendo podía incrementar su potencia, podía subir más, bueno, cualquier cosa podía pasar con esos fenómenos que están muy influenciados por los vientos alisios, por las bajas presiones, por las cambiante situación climática que últimamente se han intensificado, ¿no? El cambio climático es una realidad y solamente los ignorantes pudieran hacerse de la vista gorda o venir con cuentos y boberías a hablar de eso. Entonces bien hizo el presidente con posponerlo para tener realmente... Ese es como el debut de la chica, de la jovencita cuando cumple sus 15 años, que le hacen su fiesta de 15. Ese es su debut, esa es la fiesta del presidente. Su primer año de gobierno y obviamente sus estrategas tienen que ganarse su dinero y le han montado unas tarimas, va a ser en las escalinatas del palacio, en el parqueo, ahí no sé. Bueno, muy bien, con invitaciones, todo como debe ser, como si fuera... pues una rendición de cuentas de la que se hace en el Congreso los 27, de la Asamblea Nacional, los 27 de febrero. Pero el presidente ha tomado este 16 de agosto para, pues en cierta manera, pues uno pudiera decir que promocionar o proyectar, estamos lucubrando, yo diría que va a hacer un repaso de lo que encontró y de los logros presumiblemente que ha podido alcanzar en este primer año de gestión. Indiscutiblemente no hablará de los desaciertos, de las metidas de pata que le hacen los funcionarios. El presidente durante todo un año ha sido realmente quien ha sacado las castañas del fuego de lo mucho de sus funcionarios. Entonces, eso presumo será lo que habrá, y quizá también alguna proyección a lo que espera para el segundo y subsiguientes años. En cierta medida, presumo yo también que podrá ser como una especie de relanzamiento o el inicio, ciertamente es el inicio del segundo año o del tercer año, lo que sería cuarto, tercero, segundo y uno. O como tú lo quieras ver, primero, segundo, tercero y cuarto. Cualquiera de las dos maneras, eso es nomenclatura, aplica. Entonces, al final del día vamos a entrar al segundo año de la administración Abinader Corona. Entonces, va a hablar esta noche. Muy bien, tienen cosas que mostrar, tiene bastantes cosas que mostrar. Todo el mundo está consciente de que se ha hecho un buen plan de vacunación. Tiene un par de designaciones que están a la vista de todo el mundo y que se demuestran ellas mismas con sus pesos específicos, que son y hasta las encuestas, creo que hay encuestas por ahí, la de la procuradora Miriam Germán, doña Miriam Germán, que era prácticamente una petición a gritos y ha sido el mejor nombramiento. Cuando lo nombró, lo hizo, yo escribí en Twitter que fue el jonrón por los 411, indiscutiblemente. Y otra que ha dado sus frutos y continúa rindiendo sus frutos es la de la ratificación del gobernador del Banco Central en una situación complicada como la que venía viviendo el país, con la pandemia, con las aplicaciones de medidas económicas, de incentivos, las facilidades ampliadas, y los resultados indiscutiblemente se han seguido cosechando. Se ha mantenido la estabilidad,
hemos tenido un pico de inflación, estamos recuperando el margen, la meta preestablecida por el banco, el crecimiento económico disparado, las acumulaciones de reservas creciendo, todos esos aspectos, presumo yo, el presidente los tocará. Y es indiscutible que para mí esos han sido las dos A+, que se les puede poner A+, de las designaciones del presidente. Después todos los otros, ministros por aquí, por allá, hay muy buenos funcionarios, hay otros que no han dado en lo absoluto pie con bola, pero de eso se trata. Ya sabrá él cuando señalaba que no tenía fecha para cambios, que no necesariamente era el 16 o el 27, lo cual lo veo bien, tiene que ser en función de resultados, correcto, resultados. Es como que usted va al examen de la vista y entonces el doctor le dice, le pone, ¿verdad?, la letrica y la cosa, y usted se sienta allá y le ponen un vidrio ahí, un lente. Dicen, ¿qué dice ahí? 8, ok. Le dicen, le siguen bajando y le dicen, ¿qué dice ahí? Z, oiga, mi amigo, sobre una F. Obviamente te pone tu nota, usted no tiene 20/20 y te pone uno fondo de botella y te pone fondo de botella. O sea, te pone inmediatamente tanto de astigmatismo, tanto de miopía, tanto de tanto. Entonces, es por resultado que se deben evaluar las ejecutorias y los funcionarios. O sea, que eso de, si te mete la pata y frecuentemente lo hace, pues tú lo quitas. Si es ineficiente, si no da pie con bola, pues tú mejor lo cambias, porque al final del día, cuando uno se rodea de buenos asesores, uno se asiste de buenos funcionarios, de buenos empleados a su alrededor, uno hace el trabajo más eficiente, de más calidad y le va más fácil a uno, si no tiene uno que hacerlo. Como yo ya siendo, ya en esta etapa, nombrado un ministro o algo, me voy a poner yo a preparar, digamos, una presentación en PowerPoint y a ponerle muchos efectos y cositas. Eso lo hacía yo para ministros cuando yo tendría 10, 20 años atrás. Y yo lo hacía. Y los discursos y todo eso. Y si tengo que hacer discursos, pues se lo sigo haciendo, pero una presentación no me voy a poner en eso. Yo doy las instrucciones, se me prepara la base de la data informativa y yo digo, no, esto tal, esto sí, esto no, ponme esto, ponme aquello, no cambia esto, hazme esto. Pero ya no lo vas a hacer tú. Mientras tú tienes gente capaz, te vas mucho más fácil, te va mucho mejor y los resultados pues son evidentes y obvios. Entonces, bueno, esos dos funcionarios tendrían A+. Hay otros funcionarios que podrían ser catalogados como con A. Alejandro Fernández en la superintendencia de bancos, el de aduanas, ¿verdad? Ha hecho muy buen trabajo, Sanz Lobatón, y así sucesivamente. Hay otros, pero hay unos que le han complicado la vida al presidente. Bueno, en todo caso, vamos a esperar qué va a decir el presidente esta noche. Es interesante, tenemos temas importantes, porque el ministro de Planificación y Desarrollo, Mickey Seara Hatton, el doctor Miguel Seara Hatton, acaba de señalar que la reforma está fiscal y se va a venir a conocer el mes que viene, se va a empezar a discutir la reforma fiscal, por supuesto me refiero. Y la República Dominicana tiene un gran problema porque esa reforma fiscal está pendiente del año 12, desde que se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y para acá, ya debió haberse aplicado, y en el 19 unos incrementos y así sucesivamente, y estamos rezagados. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que nosotros tenemos una presión tributaria muy baja. La presión tributaria es la proporción del Producto Interno Bruto que tributa el Estado, que recauda. Lo que el Estado puede obtener de nosotros, el impuesto sobre la renta, de los ITEVIS que pagamos, del impuesto selectivo al consumo y de los otros impuestos que se recaudan, ¿correcto? Entonces, esos recaudos, alrededor del 3%, es una de las más bajas de Latinoamérica, en términos, digamos así, claros. Ahora, otro tema es que nosotros tenemos un gasto fiscal, y un gasto fiscal es todas las exenciones, exoneraciones, sectores que reciben, entonces ahí el gobierno pierde casi un 6%, 4.5%. Se supone que para este año hay en el presupuesto como 215.000 millones de pesos.
Y recuérdense que para dinamizar la economía el Banco Central dio liquidez por 215.000 millones, un 4% del producto. Esa es la proporción de ese gasto, de esa evasión fiscal. Si eso se eliminara totalmente, cosa que no es posible, hay sectores de los cuales necesitan ese apoyo, hay otros que no. Si eso se eliminara, pues tú pasarías de 14 a 18% la presión tributaria, poniéndolo en un in extremus, ¿verdad? Si por aquí dejo de recibir 4% porque exonero combustible, exonero pago de aquí, tal cosa de allí, lo otro de acá, si lo eliminara total, pues llevaría los 14 actuales a 18 con ese 4%. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un alto nivel de evasión fiscal. En el impuesto sobre en el ITEVIS, por ejemplo, 40% se evade, no llega al fisco. Por ejemplo, yo compro este celular, pago 20.000 pesos de ITEVIS y la persona que me lo vende no lo transfiere al fisco. Bueno, yo le pago en efectivo, yo hago la cosa, me hacen otra factura, todas esas cosas que ustedes saben que se hacen y se manejan. Bueno, pues entonces hay una evasión de un 40% en el caso del ITEVIS. Pero también se señala que también tenemos una evasión de alrededor del 60% en el caso del impuesto sobre la renta. Entonces, si yo le pongo más impuestos, más ITEVIS, entonces una de las propuestas, entonces también, bueno, en termodinámica, cuando nosotros nos enseña, por ejemplo, tú tienes una tubería y tienes un pinche, entonces tú, pues, que te baja el flujo allá al final, por ejemplo, entonces tú le aplicas más presión para que te salga el flujo allá, pero por ese pinche va a ir saliendo más. Mientras más presión le aplicas, más va saliendo y más se ensancha el pinche, o el escape, ¿verdad? O la ranura por donde se escapa. Entonces, así mismo pasa en estos temas. Si tú incrementas, el incentivo a evasión es mayor y el incentivo a buscarle la vuelta también es mayor. Entonces, si tenemos un impuesto sobre la renta con evasión de un 60% y un ITEVIS con evasión del 40% y una gran cantidad de actividades informales en la economía, ya usted sabe que porque usted le ponga 5, no es que va a recaudar 5. Puede tener hasta un efecto regresivo, puede tener un efecto que usted afecte la producción económica, ralentice la economía y entonces el crecimiento del producto baje. Entonces usted, a no tener un mayor, porque mientras mayor sea el crecimiento del producto, mayor sea el producto, mayor sea el crecimiento, mayor la proporción de recursos absolutos que usted va a recibir. Ese 14% de 100 son 14, pero de 1.000 son 140. ¿Me comprende? Entonces, pudiera ser que esa medida, en lugar de que crezca a 1.000, pues haga que crezca a 500. Entonces, lo que usted planificó y proyectó y puso en su presupuesto y ajustó y dijo, gastos voy a gastar tanto por aquí, mi presupuesto es tanto, voy a tomar prestado aquello, con lo que me entra por aquí de remesa, de turismo, de inversión extranjera, pues cuadro, no se le dé. Entonces, esas son las cosas complicadas, porque no se ha recibido el decreto en el Consejo Económico y Social para la discusión, pero esos sectores que tienen exenciones e incentivos tampoco quieren que se las quiten, porque hay una cosa que es clara, solamente que son inexorables para el ser humano, usted no se escapa, una es la muerte y otra son los impuestos. Ahora bien, cuando usted tiene poder, leverage en inglés, poder de apalancamiento, de imponer sus posiciones, usted se la busca con las fuerzas políticas, el Senado, los diputados, los presidentes, y dice, no, a mi sector no, o a mi sector, mire, necesitamos, porque allí, porque acá, por lo otro, hay que darme, y una extensión impositiva. No, porque entonces nosotros necesitamos 5 años, y cuando se acaban esos 5 años, no, ahora necesitamos 5 más, porque mira, ¿qué pasó allí, qué pasó acá? Entonces, por eso los grupos de intereses, los intereses particulares siempre tienen en Estados Unidos está el lobismo, que hasta se paga y es oficial y eso es formal. Aquí no,
Aquí el que hace lobby es algo como oscuro, turbio y bueno, hay de todo, ¿no es verdad? Entonces, en esa discusión fiscal van a tener que entrar esas personas, esos sectores que hoy tienen incentivos y exenciones. Tanto exenciones como incentivos. Te puedo dar un dinero, una devolución o lo que sea como una exención. Tú no me pagas impuestos por ese combustible o por aquello o por lo otro. Bueno, entonces cuando tú le vas a esas personas a quitar eso que ya tienen, que lo consideran un cuasi derecho adquirido, va a haber una discusión y va a haber un pleito y no van a querer. Entonces quien tenga más saliva comerá más hojaldres. Ahora, ¿quién no tiene manera de presionar y solamente toma decisiones? El que es el pushing back, que es la clase media y la clase baja. Nosotros lo que aguantamos es cajetazo, porque nosotros no tenemos posibilidad de imponer nada. Entonces, cuando suben el ITEVI al 18, al 20, o hoy yo no pago ITEVI del azúcar y mañana me le ponen ITEVI al azúcar, ya yo voy a tener que pagar, cantearme con 18% de lo que yo pague del azúcar porque me pusieron ITEVI al azúcar. Entonces, es así. Por lo general, los grupos de poder, los grupos de intereses sí tienen manera de atenuar el impacto y que se le pongan a los otros, porque todo el mundo es así. Los impuestos son buenos y las exenciones son malas cuando se la dan a los otros. Las exenciones son buenas cuando nos las dan a nosotros. Acuérdense, muchos empresarios de aquí del distrito, como le querían quitar los incentivos a los empresarios de la zona fronteriza. ¿Te recuerdan? Porque aquí no hay nada blanco y negro. Todo el mundo tiene sus colores favoritos. Entonces, hay servicios, la electricidad no paga ITEVIS, por ejemplo. Si aparece un científico por ahí diciendo que hay que subirle ITEVIS a la electricidad, pues ya usted sabe que si usted pagaba 1.000 pesos de luz y le meten 18 de ITEVIS, si es 18, pues ya usted pagaría 1.180, por ejemplo. Pero usted no tiene manera de pelear eso, a menos que, bueno, como pasó en Colombia, que la población entonces se tira a la calle. Pero la verdad es que los gobiernos primero tienen que legitimarse en cuanto a la calidad del gasto, en cuanto a que yo le estoy devolviendo a la población en calidad de servicios y en calidad de obras, de infraestructuras no sobrevaluadas, racionales, en cierta medida, en algunos casos, pedidas por la propia población y en otros casos, de la visión del estadista. Por ejemplo, cuando el presidente Balaguer decidió hacer la 27 de febrero, tuvo que tirar todas esas casas viejas que habían por ahí, que todavía están por ahí. Igual la México, igual el puente de la bicicleta, igual que el quinto centenario. Y asimismo el presidente Fernández, cuando decidió hacer los túneles y elevados, le decía a Hipólito que iba a sembrar yuca en esos túneles, en esos hoyos, porque eran tapones y todos los líos que había. Recuérdense que en la Churchill con 27 había una gran estatua, yo no sé quién era, Benito Juárez, no sé quién, una estatua y una rotonda que había que dar. Ya te sabe aquí que nadie respeta a nadie, porque yo no me explico. Por ejemplo, en París, en los Campos Elíseos, en el Arco del Triunfo, ahí llegan como 20 calles que desembocan ahí, tú ves los carros, y todo el mundo deja cruzar todo el mundo y todo el mundo cruza. Aquí, en una esquinita, se armó, porque nadie deja cruzar a nadie. Y no voy a hacer, para no me digan misógino, pero nadie da paso, ni mujeres, ni hombres, ni nadie, siendo lo más fácil. Deja cruzar y usted cruza, deja cruzar y usted cruza, pero nada. Entonces, está la visión de los estadistas de largo plazo. Entonces el metro, esos túneles, esos elevados, eso queda ahí. Si te pones, habían periodistas de televisión que criticaban el metro y todas las cosas. Hoy si no tuviéramos eso, entonces hay cosas que también los gobernantes tienen que tener la visión y las tienen que hacer, aunque griten 2 o 3 sectores, porque siempre habrá quienes griten. Pero entonces el punto es que tú tienes que legitimarte ante esa población para imponerle impuestos, porque por eso se llama impuesto, porque se imponen, pero de los impuestos no nos salvamos. Al César lo que es del César, y esa parte hay que dársela. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo en cierto modo? Bueno, ahora se acaba de aprobar ese 15% corporativo del G7, del G20 para las corporaciones estadounidenses. Los Estados Unidos piensan recabar 10.000 millones de dólares, creo que son, en los próximos 2 o 3 años. Ese 15% unificado va a hacer que tú no puedas, grandes corporaciones, no puedas irte a un safe haven de impositivo, digamos, un paraíso fiscal impositivo,
donde tú pagas 5, 2, 3%, Irlanda, Hungría, que no querían, entonces no vas a poder irte allá porque tanto allá como aquí vas a tener que pagar por lo menos ese 15%. Entonces, dice algunas de las propuestas que es una ampliación de la base y un pago que sea regresivo el impuesto. Perdón, que no sea regresivo, sino progresivo. Regresivo es cuando nos llega a nosotros, a los que no tenemos ingresos, que tenemos que pagar tanto como el que tiene, por ITEVIS y ese tipo de cosas. Ahora, progresivo es que usted paga más mientras más gana, que es lo que debiera ser. Ojalá a mí me cobren 50% de impuestos y yo producía al mes 2 millones todos los días, todos los meses. Que se me lleven, sí, 1 millón, me queda 1 millón. O sea, mientras yo más produzca, y si produzco en lugar de 2 millones, produzco 10 millones, pero bueno, obviamente a la hora de que cortan la mitad, todo el mundo grita. Pero si no tienes dónde meterte, no tienes de otra. Entonces, bueno, se va a ampliar la base, lo que se presume. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay productos que hoy día no pagan impuestos, las medicinas no pagan ITEVIS, hay de la canasta básica y alimenticia, pero ya nosotros tenemos una inflación subyacente. Ayer veíamos ese estudio de ese especialista en agropecuario a nivel nacional que decía que en términos de la inflación alimentaria, los productos alimenticios, la composición de la canasta, alimentos y bebidas, nosotros le llevábamos la milla a todos los otros países de la zona, ¿no? Eso es a tomar en cuenta. Entonces, obviamente, si hoy, por ejemplo, va a decir que el azúcar pague 4% de ITEVIS, que no pagan, hay productos que no pagan, pero digamos un producto que pague 12% y no 18%, y se le lleve a 18%, obviamente tú tienes que cantearte con más. Entonces, ahí entran las partes de los quintiles, de los ingresos, de quién puede más, quién puede menos, quién puede pagar más, quién puede menos. Y entonces, si es regresivo el impuesto o si es progresivo. Bueno, eso es lo que hay posiblemente en el tablero. Por ejemplo, ya hay propuestas. El Centro Regional de Estrategias Económicas propone la simplificación del sistema, que se debe bajar la tasa de interés indemnizatoria de manera fija, del 1.10 a 1%, quitarle un 10% ahí. Proponen unificar los pagos mensuales en una declaración jurada. Vean, hay cosas. Otro grupo propone, el doctor Francisco Canahuate, especialista en impuestos internos, sobre la renta, dice bajar la tasa del gravamen y ampliar la base. Cuando se habla de ampliar la base, para que no nos leamos la carta entre gitanos, es lo que le estoy diciendo. Si la gasolina no paga ITEVIS, si la electricidad no paga, la gasolina creo que pagan el impuesto selectivo al consumo, si la electricidad no paga y hoy le dicen, por lo telefónica pagamos ITEVIS, no sé cuál es la proporción, si los 18 o paga un 10 de telecomunicaciones, hay un paquete de impuestos por ahí. Pero vamos a decir que ampliar la base significa que hay servicios y bienes y servicios que hoy no pagan o que pagan una cantidad X y esa cantidad X va a ser incrementada. Si pagan 2% y se le lleva 4, se subió en un 100%. Si paga 2% y se lleva 10, se subió en un 500%. Esa es lo que quiere decir con eso. Aunque dice que se baje la tasa. De 18, hay unos que proponen bajarla. Pero en cuanto al impuesto sobre, dicen, unos argumentan que si se baja del 18, por ejemplo, al 15 y se generaliza, pues se puede recaudar más y ese tipo de cosas. Eso es discutible. Pero en cuanto al impuesto sobre la renta, dice que los que tributan en la escala de 15, 20 y 25%, que pasen a tributar de manera gradual el de 15, 13, a 12 y hasta 10% para el año 24. Vean ustedes, ya hay algunas propuestas con cosas específicas. El único problema es que el papel aguanta todo. Uno puede escribir y hacer proyecciones aquí en el aire acondicionado, en la oficina, hay proyectos y eso da tanto y tanto que pagan. Bueno, ¿cuáles son las colateralidades que eso tiene? Las externalidades negativas, ¿qué impacto va a tener en aquel segmento, en aquel quintil, en aquella persona, en aquel sector? Bueno, todas esas cosas hay que discutirlas, hay que sopesarlas. Dice que las empresas jurídicas, las personas jurídicas, o sea, las empresas,
que hoy pagan 27% sobre impuestos sobre la renta, que comenzarían a tributar, es una propuesta que hay de ese grupo, una tasa de 23, 20 y 16. Ven, bajarle de 27 a 26, a 16, un 10%, 11 para el 24, en 3 años. Primero 23, luego 20 y luego 16. 16 estaría muy de la mano con el 15% que acaban de aprobar las compañías a nivel internacional para las grandes corporaciones. Yo, obviamente, eso tiene que demostrarse en la práctica, porque la práctica es la madre de la verdad. Tú puedes poner en los números que eso, bajar de 27 a 23, pudiera incrementar las recaudaciones del Estado, porque más gente va a pagar, va a evadir menos. Eso pudiera, ya vimos que el 60%, el 40% del impuesto sobre la renta lo evaden, ¿no? Decíamos hace un momentito, el 40% del ITEVIS y el 60% del impuesto sobre la renta. Pudiera tener una lógica que eso pueda incentivar el que las personas pues hagan sus declaraciones, paguen sus impuestos y ese tipo de cosas, pero eso hay que verlo en la práctica, Y dice que, por ejemplo, nuestro país depende de los ingresos tributarios en un 96% y de ingresos no tributarios en un 4%, como prácticamente no pasa en ningún otro país de la región. Entonces, en sentido práctico, eso de la reforma fiscal integral, lo que trata es de, bueno, que se eliminen las exenciones duplicadas, por ejemplo, que se reduzcan las tasas y que se simplifique el sistema por el lado del pago, para que los ingresos pues puedan llegar más expedito al Estado y con más fluidez, y que obviamente se racionalice y se eficientice el gasto. Ese es el ábrete sésamo. Pero yo por eso decía, el gobierno en ese sentido tiene que legitimarse para que la población pues le compre, y que primero tiene que hacer un buen trabajo de comunicación y que la población le compre el que, mire, necesitamos más recursos por esto y por esto, pero cuando tú ves gastos superfluos y dispendios innecesarios en cierta medida, en algunos casos, aunque se promocionen ahorros y eficientizaciones en otros, lo que pasa es que se supone que tú no tienes por qué dilapidar los recursos de la institución que te toca manejar. El que lo estés haciendo bien, eso no implica que haya que aplaudirte. Se supone que tú tienes que ejecutar y ajustarte al presupuesto y hacer la cosa en función de la ley 340 y en función de las reglamentaciones internas. No hay por qué aplaudirte porque tú haces la cosa como tienes que hacerla. ¿Correcto? Entonces, cuando uno se desvían y se disparan y sale de ahí, y tú ves que se gastaron 120 millones para tal cosa, dices, compadre, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces, esa mala manzana te daña todo el cesto, porque no se ven las 19 otras manzanas que posiblemente estén bien o están bien. Cuando viene esta manzana podrida, la que vale, la que sale a relucir es esa, y la que se queda en la población dice, bueno, y esa es la que hemos visto. Pues quién sabe si abajo también de las otras hay de esas podridas. Entonces tienes que legitimar tu accionar, y yo creo que en cierta medida el gobierno está consciente de eso. Ahora, eso tiene que demostrarlo en la práctica, con hechos y con cifras fehacientes. Cuando se discute el tema del endeudamiento, yo pienso que ayer hablaba de eso, decía Hatton, no, que no fueron 14, que fueron 7. Bueno, no. El gobierno pasado le dejó la deuda como en 69,000 millones al gobierno. El gobierno ha tenido que tomar prestado para cumplir con el déficit fiscal que hemos tenido, para cumplir con el exceso de gastos para la pandemia, para seguir las ayudas sociales. Pues esa misma oposición le pide las ayudas sociales. O sea, el gobierno en cierto modo lo que tiene que responder es explicando el por qué lo ha tenido que hacer, y que lo que ha hecho es un seguimiento. Dale a la defensiva y se pone histérico porque le dicen, sí, cogimos prestado, nos dejaron un tanto del 62% del Producto Interno Bruto, lo llevamos al 74% en abril. Con el crecimiento que hemos experimentado del producto, eso ha bajado a 71%.
No como sale ayer, que estaba en 65, que nada más hemos subido 1.5. Ese no es el punto, ese no es ni siquiera el problema del gobierno. El problema del gobierno está en la baja ejecución del presupuesto, del gasto de capital. Así lo he visto yo, así lo veo yo. Y lo otro es dejarse llevar de cosas. Obviamente que no puedes tú venirme a decir que del Banco Central de Inversiones Centroamericano, qué sé yo, te van a dar 300 millones de ayuda presupuestaria. ¿Cómo que de ayuda presupuestaria? Pero no me dijiste que te quedaron 300, que te quedaban recursos de los 3.500, 3.800 que se tomaron en enero, que no ibas a salir a buscar más bonos. Pero esto es casi lo mismo porque es un préstamo para ayuda presupuestaria. Yo defendí aquí 350 millones en donde había recursos del BID para la línea del metro, del Banco Mundial, para qué sé yo qué, cosas sanitarias y ese tipo de cosas. Entonces, al final del día tú tienes que, cada uno de esos préstamos, cuando se ve que se pasan préstamos por el Congreso, como que así, a lo loco, como Danilo Medina, que cogieron casi 25.000 millones prestados y era préstamo y préstamo, como tenía un control total del Congreso, o sea, eso no es bueno, porque entonces la gente lo ve. Y la gente dice, no, pero espérate, más impuestos para que lo sigan en derroche y así. Entonces, tienes que, el punto, la palabra clave aquí es legitimar las acciones, que sean legítimas y que la población te las compre para que la población sea copartícipe del esfuerzo y de lo que tú estás haciendo y te apoye en las mismas, porque indiscutiblemente que a nadie le gusta que le saquen la cartera, que le saquen 1.000 pesos de la cartera, que es lo que te hacen cuando te ponen impuestos, te están sacando dinero de la cartera. Y si te sacan dinero de la cartera y tú tenías 9.000 y te sacaron 1.000, nada más te quedan 8. Y obviamente a nadie le gusta que le metan la mano en los bolsillos y le saquen su dinero. ¿Verdad que no? Entonces tú tienes que tener credibilidad. Y para tener credibilidad tienes que legitimar tu accionar de que estás haciendo un gasto eficiente de los recursos y un uso racional de los mismos. Pues bien, pero nada, venimos entonces a discutir prontamente la reforma fiscal. Vamos a esperar qué dice el presidente esta noche. Señores, esto es Economía y Mercado. Hacemos una pausa, volvemos en breve.